¿Cómo era realmente la vida secreta de María Magdalena? ¿Y qué es lo que la Iglesia no quiso contar? Cuando abrimos las páginas del Evangelio y seguimos el rastro de María Magdalena, no encontramos a una figura decorativa, ni a un personaje secundario sin peso. Encontramos a una mujer rodeada de silencio, interpretaciones, sospechas y una profunda carga espiritual que ha estremecido a lectores durante siglos. Hermanos amados, para entender este tema, debemos entrar en un escenario de tensión moral, religiosa y social, donde una mujer marcada por su pasado podía ser vista con desprecio y aún así convertirse en testigo de momentos decisivos de la historia de la redención. Obsérveme esto con cuidado. Durante años, muchos repitieron ideas sobre María Magdalena que el propio texto bíblico no afirma de forma directa. Noten esto. Entre el relato inspirado y la tradición acumulada, se abrió una grieta peligrosa, y en esa grieta nació un secreto prohibido, una narrativa confusa, una distorsión que cambió la manera en que millones entendieron su vida. Pero aquí surge la pregunta decisiva. ¿Quién era realmente María Magdalena? ¿Una pecadora anónima convertida en símbolo? ¿Una discípula fundamental deliberadamente minimizada? ¿O una figura cuya historia quedó enterrada bajo capas de interpretación humana? Detengámonos aquí, porque no estamos ante un detalle menor. Estamos ante una guerra invisible entre lo que el texto dice y lo que la tradición repitió. Y aquí está el precio oculto. Cuando confundimos la Escritura, también confundimos el lugar de la gracia, del testimonio y de la verdad. Y aquí está la clave. Si no volvemos al texto con reverencia, precisión y temor de Dios, jamás comprenderemos la dimensión real de María Magdalena. Mas para entender esto, necesitamos ir a un lugar que la mayoría ignora. Vean, hermanos amados, no debemos comenzar con las ideas populares sobre María Magdalena. Debemos mirar el origen del problema en el corazón humano y en cómo interpretamos las Escrituras. En Lucas capítulo 8, versículo 2, leemos: «Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios». Noten esto con precisión. El texto no dice que era prostituta, no dice que vivía en inmoralidad. Dice algo mucho más profundo y al mismo tiempo más impactante. Había sido liberada de 7 demonios. La palabra griega, daimonion, que significa espíritu maligno, nos revela una condición espiritual devastadora, no necesariamente moral. Y aquí surge una pregunta que debemos enfrentar. ¿Por qué la tradición transformó su historia en algo que el texto no afirma? Imaginen por un momento la escena. Una mujer completamente oprimida, su mente perturbada, su vida fuera de control. Y de repente, el encuentro con Jesús, y todo cambia. Obsérveme esto, no fue una mejora gradual, fue una liberación total. Y aquí está la clave. María Magdalena no es presentada como símbolo de pecado sexual, sino como testimonio del poder libertador de Cristo. Ahora necesito mostrarte cómo esto se desarrolló en la historia. Y lo que viene a seguir va a sorprenderte. Y es en este escenario que encontramos a María nuevamente, pero ahora en un momento decisivo. No en su pasado, sino en su fidelidad. Noten lo que dice el relato bíblico en Lucas capítulo 8, versículo 3. María Magdalena y otras muchas que le servían con sus bienes. Detengámonos aquí. Esto es estremecedor. María no solo fue sanada, se convirtió en colaboradora activa del ministerio de Jesús. Obsérveme esto. Ella no está al margen, está sosteniendo la misión, está presente, está comprometida. En un contexto donde las mujeres tenían un rol limitado en la vida pública, María aparece como una figura activa, visible, involucrada. Y aquí está el contraste poderoso, de oprimida a sustentadora del ministerio. Pero hay algo aún más perturbador, y está registrado en, avanzando en el relato, llegamos a un momento que la mayoría pasa por alto, la crucifixión. Leamos con atención lo que dice la palabra en Juan capítulo 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y María Magdalena. Présteme atención en este detalle técnico. Cuando muchos discípulos huyeron, ella permaneció. Y surge una pregunta. ¿Qué hace que alguien permanezca cuando todo parece perdido? Durante ese momento, la escena es devastadora. Sangre, dolor, vergüenza pública. Y aún así, ella no se mueve. Y aquí está la respuesta. La fidelidad de María no nace de teoría. Nace de una experiencia real con Cristo. Ella conocía quién era Él. No por lo que otros decían,
sino por lo que había vivido. Y es aquí donde la historia vira de cabeza para abajo. Veja lo que sucede a seguir. Y así llegamos a uno de los episodios más poderosos de toda la narrativa bíblica: el sepulcro vacío. Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Detengámonos aquí. Mientras otros dudaban, ella fue. Imaginen por un momento la oscuridad, el silencio, el miedo, y aún así, sus pasos avanzando. Y aquí está el paradojo: la que fue considerada insignificante por muchos, se convierte en la primera testigo de la resurrección. No fue Pedro, no fue Juan, fue María Magdalena. Y aquí está la lección poderosa. Dios no sigue los criterios humanos para escoger a sus testigos. Pero la historia no termina aquí. Lo que viene a seguir cambia todo. Hermanos amados, todo lo que vimos hasta aquí converge en este punto. María Magdalena no es una figura secundaria, es una prueba viva del poder transformador de Cristo. En Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús le dice: «Ve a mis hermanos y diles». Detengámonos aquí. Esto es decisivo. Jesús la envía. Obsérveme esto. Una mujer que fue liberada, ahora es enviada como mensajera de la resurrección. Aquí la vergüenza se convierte en propósito. Aquí el pasado se convierte en testimonio. Y aquí está la síntesis. Dios transforma completamente a quien encuentra a Cristo. Y es exactamente aquí donde todo esto se vuelve urgente para tu vida hoy. Si hoy sientes que tu pasado te define, si crees que lo que has vivido te limita, si piensas que Dios no puede usarte, este mensaje es para ti. Porque María Magdalena nos muestra que no importa de dónde vienes, importa a quién encuentras. Romanos capítulo 8, versículo 1 declara: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Tú no estás definido por tu pasado, estás definido por lo que Cristo ha hecho. No estás solo. El mismo Dios que liberó a María, que la levantó, que la envió, es el Dios que puede transformar tu historia hoy. Y así, hermanos amados, llegamos al final de este video. Gracias por haber estado hasta aquí. Es de todo corazón el deseo de que este estudio haya sido una gran bendición y reflexión para su vida. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dejando un like en este video y suscribiéndose al canal. Es completamente gratuito y nos ayuda a que más personas puedan recibir este mensaje y ser edificadas por la palabra de Dios. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo, creciendo y edificándonos juntos en la verdad. Dios los bendiga abundantemente.